¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este día. Gracias a Dios, ya miércoles 18 de noviembre. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Muy bien, entonces tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos aprendiendo del Catecismo, leyendo número por número, ya que pues es una riqueza la que tenemos en el Catecismo. Hemos visto, estamos en la primera parte, tiene 4 partes el Catecismo de la Iglesia Católica, 4 partes, estamos en la primera parte, que es la profesión de fe, y tenemos 2 secciones, primera y segunda. La primera sección, creemos, la segunda sección se va a tratar del análisis del credo, de los artículos del credo. En esta primera sección tenemos capítulos, estamos en el primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. ¿Qué es lo que hemos visto? Que todo hombre tiene un deseo, el deseo de Dios. Luego vimos las vías de acceso al conocimiento de Dios. Luego vimos el número 3, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y estábamos empezando lo que es ¿cómo se llama? El número 4, cómo hablar de Dios. Cómo hablar de Dios. Esto va a ser muy interesante para todos nosotros. Y ahí, obviamente, nos permite poder dialogar. Hablamos sobre lo que es el diálogo. Y ahí es donde vamos nosotros a entender qué es lo que tengo que hacer con los no creyentes. O sea, con aquellos que a veces, pues quieren, a veces no dialogar, a veces quieren pelear y quieren argumentar y ponerse así medio agresivos, ¿no? Y nosotros pues sabemos que no es por ahí el asunto, no es lo que nosotros queremos hacer, pero sí debemos dar razón de nuestra fe, debemos dar razón de lo que somos, de lo que decimos, de lo que queremos y de lo por qué creemos y qué es lo que esperamos, o sea, de nuestra fe, de por qué hacemos las cosas, caridad, y qué es lo que esperamos, esperanza, fe, esperanza y caridad, que es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Bueno, entonces vamos a continuar con el número, nos habíamos quedado en el número 39, que es el último que habíamos leído. ¿Cómo hablar de Dios? Dice, al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, o sea, se defiende la capacidad y hemos dicho que la creación me da a conocer a Dios. Incluso yo lo predicaba el domingo. La sola creación, por lógica, me lleva a conocer a Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Esto es una realidad, ¿sí? Que va a ser muy, muy patente para todos nosotros. Sobre todo por el hecho de que de ese conocimiento de Dios, pues va a depender nuestra vida. Y es precisamente algo de lo cual nosotros vamos a tratar de estar entendiendo. El diálogo es fundamental. Aquí le llaman ecumenismo. Pero hay que saber distinguir lo que es el ecumenismo a lo que es la permisividad o una tolerancia que, bueno, vamos a dialogar, pero no te digo lo que yo pienso. Respeto tu creencia, pero te digo, esto está mal o esto no se debe de hacer. O sea, tú compartes tu sentir y yo te comparto el mío y mi base tiene que darse esta defensa de la fe, ¿sí? Porque una tolerancia mal entendida, una tolerancia que permite que la persona viva en pecado, pues yo me estoy haciendo cómplice de ese pecado, me estoy haciendo cómplice y yo no puedo hacer esto. No quiere decir que me vaya a hacer caso, y ahí es donde vamos a darnos cuenta que no es lo más saludable. Entonces, al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios. Y cuando voy a hablar de Dios, voy a hablar de lo que creo, voy a hablar de mis valores, voy a hablar de mis principios, voy a hablar de lo que me sustenta como católico, de la verdad que yo siento y que yo sé
que puede, que puede hacer la transformación de toda mi vida. Ok, entonces dice, su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones. Hay que dialogar, pero sin perder la identidad. Con la filosofía, de hecho, es una de las bases para que un sacerdote pueda ser ordenado, tener bases filosóficas. Y con las ciencias. También el domingo yo expresaba, y el viernes en la prédica expresaba, qué difícil es que una persona verdaderamente científica no pueda descubrir la presencia de Dios. Y no tal vez con todas sus características, pero la sola creación, y más al meterse en este ámbito de la realidad de la creación, de la grandeza de la creación, no pueda descubrir a Dios. Y yo ponía el ejemplo en la misa de que cuando una persona llega a una isla y piensa que está desierta, pero se encuentra una caja de plástico, me decía una personita, ¿y qué tal si lo arrastró el océano? Bueno, puede ser, pero vamos a suponer, lo primero que va a pensar esta persona es que hay ahí civilización, porque el plástico no existe en forma natural, y menos en forma de una caja, ¿sí? Entonces, ahí hay seres humanos por la evidencia del plástico. Bueno, si esto lo podemos sacar como lógica, pues lo natural, lo normal sería que al ver la creación, al ver la grandeza de la creación, la hermosura de la creación, al vernos a nosotros mismos decir, bueno, esto pues es obra de alguien superior, de alguien que está ahí pues siempre en esta construcción de la creación. Bueno, entonces algo de lo cual estábamos viendo con las ciencias y también con los no creyentes y los ateos. O sea, la iglesia tiene que saber dialogar, tiene que saber decir las cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo y trabajando. Bueno, vamos a ver este planteamiento tan interesante. Ok, ya aquí esto es lo último que habíamos visto, este último número. Ahora vamos al número 40 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Aquí hay un ejemplo muy curioso, donde se ha visto la mano de Dios, ¿sí? Los pies de Dios. ¿Dónde? Pues nunca. Pero el ser humano, al no ver cómo es Dios, se dice, le da unas características humanas, le da unos aspectos que le llamamos antropomorfismo, o sea, se le da la forma de Dios, y ahí es donde estos elementos, ¿sí? Fíjense, en el Salmo 32, guardabas silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. ¿Dónde se ha visto la mano de Dios que sea descargada? Pues obviamente lo veían en la fuerza de la naturaleza, o en los problemas, o en una enfermedad, ¿sí? Pero ahí cuando nos damos cuenta, vemos que no es que se pueda ver o conocer a Dios, nuestro conocimiento de Dios es muy, muy limitado. Incluso estando delante de Dios, lo veremos tal cual es, pero tampoco lo podremos abarcar. O sea, es imposible poderlo abarcar, ¿sí? Poderlo entender con nuestra capacidad limitada de criatura, ¿sí? Entonces, vemos algunas expresiones, estoy buscando aquí en los Salmos, sobre estos antropomorfismos. Fíjense, los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos, el rostro de Yahvé hacia los bandidos, para raer de la tierra su recuerdo. No se le ven los ojos, no tiene oídos y no tiene rostro. Pero es la manera nosotros de entenderlo,
¿sí? Cuando te dicen, bueno, yo como médico, les planteo a los pacientes, les planteaba porque ya no doy consulta, les planteaba a los pacientes, ¿con qué compara usted el dolor? O sea, el dolor que tiene, ¿con qué lo compara? Y ellos utilizan expresiones o experiencias que ya han tenido o que han sentido, así como si me taladraran, no, como si me clavaran un cuchillo, como si latiera mi corazón. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que pues utilizan expresiones conocidas por ellos para tratar de expresar lo que sus ojos o lo que su cuerpo está sintiendo. Por esto dice, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de la criatura, o sea, lo que les digo, el antropomorfismo, ¿sí? La mano de Dios, el pie de Dios, el brazo, como dicen, ya usa mucho esa expresión, con brazo extendido y mano poderosa, ¿sí? O sea, es como si le fueran a dar un knockout. Brazo extendido y mano poderosa. El puño cerrado es más poderoso, es como si Dios estuviera dando un golpe. Dice, no podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. De hecho, cuando ustedes escuchen o cuando ustedes lean, o también escuchen, ¿no? Pero cuando ustedes lean la palabra de Dios, por ejemplo, veamos a los escritores, las palabras que usan, pues van a usar comparaciones de la naturaleza o del campo. El mismo Jesús, cuando habla del reino de Dios, utiliza realidades que el pueblo puede entender: el pescador, el higo, la cizaña, el trigo, la pesca, el cordero, las ovejas. Son realidades para tratar de hacernos entender un poquito más lo que es de Dios. Incluso cuando ustedes oyen predicar a alguien, pues el predicador utiliza pues su vida o su conocimiento para poder entender. Ustedes se habrán dado cuenta que yo utilizo muchas cosas de medicina, el cuerpo, cosas así, pero también de mi vida cotidiana. A veces lo que me sucede en el día o cosas anteriores, las utilizo para poder asemejar, para poder tratar de entender. El domingo a los niños, para entender sobre la selección que Dios va a hacer al fin del mundo, con los ángeles que oíamos en el profeta Daniel y que también oíamos en el Evangelio. Oíamos cómo había una selección y eran de los buenos. Entonces, para entender esto de la selección, yo les dije a los niños del fútbol y puse ahí a los papás a hacer dominadas con la pelota, a ver quién era el mejor, y era seleccionado el mejor. Nada más que con Dios no se selecciona al mejor comparado a otros, se selecciona al mejor comparado a uno mismo en el pasado, si eres mejor, si estás luchando. O sea, no quiere decir de que hay un lugar limitado, como en el equipo de fútbol, que son 11 en la cancha y las reservas, y no puede haber más. Bueno, aquí no se trata de que si va Madre Blanquita yo no voy, entonces yo voy a luchar contra Madre Blanquita para ganarle el puesto, que al final de cuentas eso es lo que nos enseña el mundo, ¿no? Una competencia de unos con otros para ver quién se va a ir al cielo, quién se va a ganar el puesto, quién se gana el primer lugar, quién se gana el mejor sueldo, la mejor realidad en cuanto al dinero, al trabajo, el puesto, la fama. O sea, es una competencia de lo que tenemos nosotros que hacer. Y estamos en esto que va a ser muy, muy importante. El ser humano necesita por naturaleza estas comparaciones, ¿no? Y esto nos ayuda a explicar. Cuando hablo con los niños, pues repito, utilizo estas imágenes. Entonces yo les decía que la selección tiene que ser de aquellos que siguen las reglas. En el fútbol hay unas reglas. Si tú no sigues las reglas, te marcan penalti, te matan foul o hasta te llegan a expulsar. Bueno, en el juego de Dios, en el equipo de Dios, todos jugamos y cometemos faltas. Yo les decía, autogoles. Pero tenemos la confesión. ¿En qué equipo
van a borrar tu autogol, ¿no? Ese autogol se quedó y te amolaste, ¿no? Pero en el equipo de Dios sí se borra la falta, te confiesas. Y tenemos la oportunidad de estar jugando a pesar de nuestros errores, y el que se mantenga respetando las reglas va a ser seleccionado nacional, o más bien seleccionado espiritual, para jugar el juego de la santidad, el juego de la vida eterna. Pero hay que echarle ganas. Entonces, tal vez sea una manera muy tonta o muy simple, pero yo soy así, o sea, como que nunca he sido muy brillante. Y pues para poder entender las cosas, decía Einstein, simplifica. O sea, de una manera simple que lo puedas entender y que los demás lo puedan entender. Eso es lo que busco siempre, trato siempre de simplificar o de usar estas imágenes para poder utilizar lenguaje coloquial o lenguaje. Siempre trato con respeto, obviamente, ¿no? Porque también podemos usar imágenes no gratas o palabras no agradables, y pues no es lo necesario para todos nosotros. Porque a veces nos podemos, los predicadores, utilizar expresiones o palabras de todo esto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Puesto que nuestro conocimiento, estamos en el número 40 del catecismo. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de la criatura, de lo que veo, de lo que conozco, de lo que siento, hago esas comparaciones. Y según nuestro modo humano, limitado de conocer y de pensar. Entonces, ahí es donde cada persona, si tú oyes platicar a un campesino, si oyes tú hablar a un filósofo, a un teólogo, a una persona preparada, a una persona que todos pueden hablar hermosísimamente de Dios. Y no porque el teólogo sepa más, quiere decir que va a hablar mejor de Dios. Eso no es garantía, ¿sí? La teología, la filosofía nos ayudan, pero no nos dan esa, ¿cómo diríamos? Esa pedagogía. Muchas veces podemos tener mucho conocimiento, pero no saberlo transmitir. O mucha experiencia, pero no saberla compartir. Yo tuve maestros en la carrera de medicina que eran eminencias, eran científicos reconocidos mundialmente. Mi maestro de fisiología, un viejito, pero era una chucha cuerera. Pero para dar clases, con decirles, su clase duraba 3 horas. Nos apagaba la luz en el auditorio de la universidad y ponía puras transparencias. Hasta su asistente, que le decíamos la momia, pobrecita, una señora más viejita que él, se sentaba y se dormía. Entonces todos nosotros estábamos así como que, pues nos dormíamos. Una pedagogía pésima para dar clase, pero era una eminencia, había muchísimo. Se leía uno sus artículos y es wow, pero para dar clases no. Entonces, la gente, cuando uno busca verdaderamente compartir y aprender, para poder hacer esta realidad, pues va a ser muy, muy importante. Ok, esto es el número 40. Vámonos al número 41. ¿Qué nos dice? Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de la criatura, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de su criatura, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ir viendo este número 41. ¿Qué es lo que nos dice? Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios. ¿Cuál es lo básico? La vida. Los seres vivos, las plantas, los animales, nosotros nos asemejamos con Dios en que estamos vivos. Y el mismo Jesús lo dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero, vamos a ver, todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios y muy especialmente el hombre.
muy especialmente el hombre, porque lo dice la palabra de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación. Y es precisamente esta representación, cuando por ejemplo vemos, yo tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Es la Virgen? No, es una representación, es una foto, es una pintura, pero no es la Virgen, ¿sí? Ahí en este elemento va a ser muy interesante para todos nosotros entender esto para poder nosotros trabajar y comprender que cuando yo veo una foto de un ser querido, no es mi ser querido, pero lo representa. Entonces cuando dice hagamos al ser humano imagen, o sea, representante, quiere decir que cuando yo veo a una persona, ¿a quién debo de estar viendo? A Dios. Y no porque Dios tenga la cara de esa persona o tenga el cuerpo de esa persona, sino porque tiene cualidades de Dios, atributos. Los atributos son de Dios, pero si tú tienes amor, si tú tienes bondad, si tú tienes alegría, si tú tienes sinceridad, si tú tienes fortaleza, si tú tienes misericordia, todo es reflejo de la grandeza de Dios, porque la fuente de todo eso es Dios. Dios lo es todo. ¿Sí? Yo soy el que soy. Es Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy todo. Yo soy la fuente de todo lo bueno, soy yo. Todo lo bueno que tú tienes, soy yo. Y ahí es donde nos dejamos. Y aparte, si hablamos ya de ciertas cualidades propias del hombre, como es el entendimiento, la inteligencia, la voluntad, la libertad, que nos asemejan a Dios. ¿Sí? Entonces dice, especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, nos parecemos a Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su bondad, su belleza, cuando habla con la verdad, decimos, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Imagínense, si a ti te gusta una persona porque está bonita, o te gusta un paisaje porque es precioso, pues eso es un reflejo, así como en un mal espejo, de toda la belleza y de todo lo que es la grandeza de Dios, de todo lo que es el amor de Dios, de todo lo que es el poder de Dios, que va a ser fundamental, ¿sí? Para todos nosotros. Y esto va a transformar todo lo que nosotros tenemos. Y ahí descubrir que el Señor está representado en cada uno de nosotros. Dice, las múltiples perfecciones de las criaturas reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. A partir de las perfecciones de sus criaturas. Va a ser muy interesante esto para todos nosotros. ¿Qué perfecciones tenemos? ¿Qué perfecciones tenemos? Hay personas inteligentes, hay personas que pueden hacer obras de arte hermosas, hay personas que trabajan y tienen una fortaleza física, o son muy bondadosos, o son muy pacientes. Dice, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Es que esta persona es muy buena, esta persona es muy, noble, es muy paciente. Bueno, esa perfección o esa cosa que ves en ese ser humano y que te fascina y te encanta, en Dios la encuentras en su totalidad. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. ¿Quiere leernos Sabiduría 13:5? ¿Qué lo dice aquí, no? Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Vamos a ver este pasaje, Sabiduría 13:5, pero vamos a leerlo desde el 1 al 5. A ver, libro de la Sabiduría. Los necios por naturaleza, todos los hombres que han desconocido a Dios
y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Ándele. Se descubre por analogía a su creador. Este pasaje es hermosísimo del libro de la sabiduría. El ser humano puede llegar al conocimiento de Dios por la creación, por todas las bellezas que podemos encontrar en la creación. Por eso dice, por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Muy bien, número 42, Madre Blanquita. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Liturgia bizantina, anáfora de San Juan Crisóstomo. Con nuestras representaciones humanas, nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Muy bien, vamos a analizar. Dice, Dios trasciende toda criatura. Aunque comparemos a Dios con la creación, con la belleza, con la cierta perfección que pueden tener las criaturas, Dios trasciende, o sea, está por arriba de todo ello. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado. Sí, necesitamos de ese lenguaje para tratar de comprenderlo. Pero comprender, ayer Madre Blanquita me preguntaba esta palabra que va a ser muy interesante tratar de entender, que ahí también viene el comprender, el entender, que es precisamente tratar de entender, capturar lo que sucede o lo que se ha dicho. En pocas palabras, trata de meter en tu cabecita la grandeza de Dios. Ese es comprender, meter dentro, ¿sí? Capturar dentro, ¿sí?, de tu entendimiento, de tu corazón, algo grande. Cuando te pone un problema de matemáticas, dices, no lo comprendo, o sea, no lo alcanzo a meter en mi cabecita y poderlo analizar. Por eso es capturar completamente, capturar como si pudieras meter en una caja, ¿sí? Atrapar, capturar, atrapar lo que se está diciendo. Por eso, no obstante expresar en su finita es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, que no puede ser mencionado, no puede ser descrito, incomprensible, que no puede ser, repito, comprendido o metido en nuestro entendimiento, invisible, inalcanzable. Todo esto es Dios. No lo alcanzamos a comprender, no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a visualizar. Nuestro entendimiento es pequeñito, muy pequeño, de todo lo que pudiéramos decir, con nuestras representaciones humanas. Lo hacemos porque es necesario, pero constantemente hay que tomar en cuenta que esa comparación que hacemos es mínima a la grandeza de Dios, al poder de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Y saben que esto es uno de los principales problemas a veces con la gente, porque les voy a decir en dónde. Cuando dicen, no, es que Dios no me puede perdonar. Ay, es que, o sea, estoy limitando a Dios a un sentimiento de venganza, a un sentimiento de decepción, a un sentimiento de odio, de tristeza, de coraje, de no sé qué.
pero que no es la realidad. No es lo que el Señor realmente nos está diciendo. Y ahí es donde dices, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando esto? Bueno, pues desgraciadamente esto sigue afectando muchísimo a todos nosotros. Estamos limitando la misericordia de Dios. E incluso llegamos a cometer un serio pecado. Decir que mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Si pudiéramos entender la incoherencia de lo que estamos diciendo. O sea, no hay nada que sea lo suficientemente grande como pudiera vencer el amor y la misericordia de Dios. El único requisito es el arrepentimiento sincero de lo que estoy haciendo. El arrepentimiento verdadero de mis pecados y el propósito de enmienda, el propósito de cambiar para todos nosotros. Ok, entonces dice, nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Por eso se llama misterio. El misterio es algo que sobrepasa pues nuestro entendimiento, no lo podemos meter, ¿sí? Misterium o misterión, que es en griego, que es un derivado de la palabra mistes, que significa iniciado. Esta palabra después adoptó en esas lenguas el significado de algo secreto, oculto, desconocido. ¿Sí? En la cultura griega y en la cultura romana significaba para ellos un tipo de religión, una serie de cultos religiosos bastante extendidos que llamamos misterios o cultos mistéricos. Pero había, sabemos, en la cultura romana y griega, dioses a los cuales eran conocidos, por ejemplo, Zeus, Júpiter, Apolo, Atenea, Marte, Artemisa, Diana, Hera, Juno, pues Herdes y no sé qué tantos, ¿sí? Eran destinados y se tenían templos donde se contenían las estatuas de estos dioses y las ofrendas. El culto que se hacía, los sacrificios, plegarias, nunca se realizaban en el interior del templo, se realizaban en una explanada delante de todo el pueblo, al aire libre donde todos participaban. Esto obviamente era para que todos los que quisieran participar estuvieran ahí, no había esa limitación, ¿sí? Pero obviamente sí se hablaba de ultratumba y rituales funerarios para favorecer pues este paso de la vida a la muerte. Pues ahí en la muerte para los griegos y los romanos acogían tanto a buenos y a malos, o sea, ahí se iban todos, no había selecciones, ¿no? Como nosotros lo entendemos, y ahí esto nos va a ayudar a entender. Pero había los misterios o religiones mistéricas, ¿sí? Que se basan exclusivamente, en cambio, toda su creencia y finalidad en el logro de la salvación en el más allá. Entonces, esto es bien interesante entenderlo. Esto es una de las características, una forma de clasificar a las religiones, ¿sí? Las religiones que eran abiertas y que todo el mundo, aunque creían en el más allá, pero todo el mundo iban al lugar de los muertos. Ahí no había selección, no había castigo eterno, no había premio eterno, todo era igual. En las religiones mistéricas, como la nuestra, sabemos que toda nuestra creencia y toda nuestra finalidad está en el logro de salvar nuestra alma, en el logro de alcanzar a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y esto pues obviamente va a ser una de las características que va a formar parte de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es un misterio lo que está más allá. No lo podemos ver, no lo podemos comprender, pero es una realidad, está ahí. Entonces, por eso dice, nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. No lo podemos abarcar. Bueno, aquí le vamos a dejar, no sé si tengamos alguna participación de nuestros hermanos, alguna duda o pregunta. Y ahorita, si no, pues nos vamos a la bendición, ya que pues no hay así como que sí hay unas participaciones. ¿Está pensando? ¿O qué? A ver.
Yo tengo a Jesús Antonio Pérez, es la que tengo aquí en Bueno, la Griselda computadora. Milán. Quiero patrocinar una misa el 4 de diciembre. ¿Cómo le hago? Pues nada más háganos llegar el dinero y nos diga qué horario, qué misa, y se nos pone. No entiendo qué señales me está haciendo, monjita. Bueno, bueno, pide por María Alejandra. Mónica Ferrer dice, unos familiares, unos sobrinos ya grandes, ok, que comparte con cosas de Dios. Y no, bueno, dice que por el bien de la familia ya no hablen de Dios. Ya no me volví a meter, no trae caso que solo platiquen de tonterías y nada que les alimente su alma. Quería decirle también que mi hermana Norma está muy bien en su terapia, gracias a Dios. Bendito sea Dios, qué bueno, felicidades. Bueno, Mari Rocha por sus intenciones, todas estas intenciones. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden, Dios es amor y te ama.